Muy buenos días, Costa Rica. Estamos en vivo en el Mundo CR y nos acompaña don Roger Porras. Él es el gerente de Popular Pensiones y bueno, nos va a informar un montón de cosas interesantes que han pasado con el sistema de pensiones obligatorio, con los altos y bajos que se han dado. Y le doy los buenos días, don Roger. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, un placer en saludarte y saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Para mí es un gusto estar aquí y conversar un ratito de un tema que siempre es de interés nacional para todos los costarricenses, como es el tema de las pensiones. Don Roger, empecemos contando las historias no tan agradables, pero bueno, para ir de lo feo a lo más bonito. Hubo problemas con el régimen de pensiones obligatorio y con los diferentes regímenes en años anteriores, sí. Un poco por las inversiones en el extranjero y también un poco por la pandemia que afectó todo. Sí, definitivamente nosotros en el año 2022, a partir de la crisis que se dio a nivel mundial, digamos, donde hubo una inflación muy alta y afectó a todas las economías y a todos los países del mundo, y Costa Rica no fue la excepción, tuvo impacto definitivamente sobre los rendimientos los rendimientos que se generaban de los recursos que administrábamos los fondos de pensiones. Y eso fue una discusión, recuerdo yo que estuve varias veces casi que empalado, digamos, precisamente por una situación tan difícil que se vivió en ese momento. Y todo lo entrevistamos en todos los medios. Yo lo recuerdo perfectamente. En televisión lo entrevistábamos, después pasé a la radio y lo entrevistaban a la radio. Así es. Bueno, y siempre nos atendía, debo reconocer. Ahí lo que se trató de hacer en ese momento, y lo recordarás y lo dijimos, es que era una crisis que existía a nivel mundial, que las inversiones de los fondos de pensiones son de largo plazo, que esas cosas se van a recuperar. Y efectivamente fue lo que pasó, hubo una recuperación de los fondos de pensiones y de los rendimientos. Inclusive 18 meses después de la crisis del 2022 ya habíamos recuperado lo que efectivamente habíamos bajado en ese momento. Y yo creo que le dijimos a los costarricenses la verdad. Y ¿Nos eso dijeron la verdad? Y eso era dura. Y recuerdo yo en la Asamblea Legislativa, porque todas estas cajas tienen su resonancia en la Asamblea Legislativa de que devuelvan. Todos los ciudadanos hablan del tema y todos se sienten afectados. Yo siempre lo cuento, yo tengo buenos amigos que llegaban y me decían, y le llamaban a uno y le decían, Roger, ¿qué es lo que está pasando con los rendimientos? ¿Cómo vamos a hacer en esto? Y el tema es que cuando uno dice que algo va a pasar, ¿verdad?, en el tiempo y que son inversiones de largo plazo, pero vos estás teniendo una realidad en ese momento, es difícil. Pero yo creo que efectivamente se logró superar, teníamos un portafolio fuerte y se logró, pasar ese bache, esa crisis. Hubo afectados, eso no lo vamos a negar. Dentro de los afectados que hubo están las personas que hicieron retiros de los recursos del ROP en tractos, porque usted materializaba esa pérdida, o sea, realmente la hacía tangible al momento de retirar los recursos, porque estaba retirando recursos que valían menos. Ahí hubo afectaciones, de hecho se tiene que trabajar para efectivamente solventar situaciones que le pudieron haber pasado a personas que tenían una pensión y producto de la forma de cálculo se vieron altamente disminuidas, por ponerlo de una forma, fuertemente disminuidas, digamos, esas pensiones, pero esas fueron las particularidades que hubo. Eso no recuperaron nada. La gente que no recuperó fue las personas que retiraron los recursos. Recuerda que en el 2020 se había aprobado una reforma que promovió el diputado Cruikshank en ese momento, y la reforma planteaba la posibilidad de que las personas retiraran los recursos del ROP en 4 tractos. Entonces, algunas personas que habían escogido esa modalidad, al retirar ese último tracto, como había valoraciones muy bajas de los recursos en ese momento, producto de las crisis, no retiraron, digamos, todo lo que tuvieron o que pudieran haber retirado, y ahí sí hubo personas que efectivamente no lograron recuperar eso. Evidentemente, no porque sean las menos, porque fueron las menos, no es igual de sentido, pero sí lamentablemente en ese caso hubo. Algunas otras afectaciones las tuvieron personas
que tenían una metodología de cálculo del monto de pensión que era igual al promedio de los rendimientos. Si los rendimientos están bajos, los montos de pensión, que antes eran o podían haber sido en ese momento de 150.000 colones, por poner un ejemplo, se les bajó a 100.000 colones, siguiendo en ese ejemplo, y eso efectivamente les afectó a las personas en su flujo porque era lo que recibían. Este otro grupo de pensionados sí lograron recuperar sus recursos, y además recuerdan recuperar lo que tenían en ahorro. O sea, la gran parte lo recuperó, pero sí hay que ser claro que hubo afectaciones en eso, que son las cosas que tienen que, y que yo creo que se han venido mejorando y modificando. La superintendencia planteó algunas modificaciones ahí que le permitió a esa gente sobrellevar esos temas, y ahora precisamente estamos en otra discusión adicional, donde se trata de tener alguna renta que le dé estabilidad a las personas ante eventualidades que se puedan presentar. ¿Y se puede hacer eso? Sí, yo como pienso... un seguro, más o menos. Lo que sería es, digamos, desde nuestro punto de vista, es una modalidad de renta o de pensión, donde vos decís, se te va a dar una pensión de 200.000 colones, estoy inventando los datos fijos, y eso se va a ajustar con la inflación a lo largo del tiempo. Entonces es simplemente como fijar el monto. Recordemos que el ROP es una masa de recursos que responde a una cuenta individual, es decir, lo que vos cotizás, lo cotizás para esa cuenta individual, y ahí se suman los rendimientos que se van generando. Los rendimientos son muy importantes dentro del ROP porque representan casi el 70% de la totalidad de los recursos que vos tenés a la hora de pensionarte. Entonces, esa base de recursos, aun cuando usted está pensionado, se va incrementando por la gestión que se hace. Entonces, una de las cosas que se quiere en algunas de las modalidades es darle como esa estabilidad a las personas que se quieran pensionar en el tiempo ante situaciones de crisis como la que se presentó en el 2022. Pero bueno, sí hubo recuperaciones retomando ese tema de manera significativa, y la gente las puede ver en sus estados de cuenta. Don Roger, para que los ciudadanos que nos siguen, Ajá. que este tema le interesa a muchas personas, recuerdo yo que en aquella época de crisis en que bajaron los rendimientos y demás, hay gente muy meticulosa y está revisando siempre sus estados de cuenta. Yo le confieso que yo no lo hago, pero me acuerdo un compañero en especial que decía, ¿cómo es posible? Me reportaban tanto y ahora me bajó tanto y me bajó tanto. Así es. ¿Ya se está reflejando en los reportes que hay una mejoría? Desde hace rato, digamos, o sea, como lo digo, desde el 2022 a los 18 meses ya habíamos logrado recuperar prácticamente la totalidad de los recursos o de las valoraciones negativas que se tenían. Aquí nada más un paréntesis. Es importante entender lo que en ese momento señalábamos. Son variaciones que se dan en los rendimientos, pero no necesariamente usted está materializando esa pérdida o esa situación. Eso es, y uno de los ejemplos clásicos es como si usted tiene un lote y a la par del lote pasa y le costó ese lote, qué sé yo, 15 millones de colones, y viene una inundación, se inunda su lote, ese lote lo valoran en ese momento y ya no va a valer 15 millones, probablemente valga 10 millones o menos, pero no significa que usted está materializando esa pérdida, ese valor de ese lote, porque usted no lo está vendiendo. O si le hacen unos diques y hacen unos condominios y unos hoteles a la par, el lote va a pasar a valer un monto mayor, pero no significa, como le digo, que usted lo esté teniendo porque no lo está vendiendo. Así funcionan las inversiones también. Entonces, retomando el tema de los estados de cuenta, las personas pueden revisar en su estado de cuenta cómo efectivamente los rendimientos se tienen un reflejo positivo ya. Y es ahí donde nosotros comunicamos al afiliado el comportamiento positivo que ha venido y que ha estado teniendo el ROP. Bueno, entonces sigamos hablando de noticias positivas. Resulta que todos hemos leído en la prensa en los últimos días que el Popular Pensiones alcanzó el primer lugar en rentabilidad del régimen obligatorio de pensiones. Nosotros este año ha sido un año positivo para... 9.35 el resultado. A 5 años. Este año, 5 años. Sí, correcto. Anualmente, nosotros este año, ya llevábamos un acumulado del más del 15% de rentabilidad, que nos permitía posicionarnos en los primeros lugares
de la industria. Eso es muy positivo de cara a la gente, ¿verdad? Y a 5 años, porque siempre hay que entender que estas son inversiones de largo plazo, que en el corto plazo pueden darse esas variaciones, esas volatilidades de precio, que a 5 años, pues efectivamente, hemos tenido posiciones de privilegio. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante eso? Y como lo decíamos y lo hablábamos antes, eso es importante porque si usted en el largo plazo logra tener rendimientos altos, sostenidos, con una adecuada administración de los riesgos, eso es importante tenerlo claro. Y últimamente hemos escuchado mucho el tema de riesgo. Ahora lo podemos hablar, si te parece. Digamos, con una adecuada administración de los riesgos, eso va a permitir que la gente pueda tener una mejor pensión. Y hay que ser claros, en Costa Rica, en el segundo pilar cada vez se vuelve más importante. En el segundo pilar me refiero al ROP. ¿Por qué? Porque en Costa Rica está diseñado de forma tal que sea un complemento del primer pilar. Y si esto es más importante, ese complemento va a ser mayor y la gente va a tener o va a poder tener una mejor pensión, una mejor calidad de vida de cuando lleguen a jubilarse, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo está? Bueno, también otra información interesante es que Popular Pensiones es el líder del régimen obligatorio de pensiones en general, en el ámbito de la industria de las pensiones. Nosotros somos la operadora más grande que hay en el país, tenemos cerca del 40% del total de activos administrados, que este es un dato importante. Costa Rica tiene, las operadoras en general representamos más del 25% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 12 y algo billones de colores. Nosotros somos casi el 40% de eso. Y crecemos a un promedio anual del 15%. Eso significa que las operadoras se van haciendo cada vez más grandes. Por eso es que las posibilidades de inversión tienen que ser cada vez, o tenemos que tener mayores posibilidades de inversión, digamos, para poder trabajar. Sobre todo en el extranjero. Ese es el punto, es que a nivel nacional existe limitaciones para invertir. Si usted tiene si usted tiene un crecimiento del 15% en promedio anual y usted tiene que el PIB está creciendo un 4% y la deuda en este país también está creciendo a ritmos muchísimo menores y que esperemos que así siga siendo, evidentemente las posibilidades de inversión que hay en Costa Rica son muy limitadas y tiene que darse esa posibilidad de poder migrar a los mercados internacionales. Alguna gente me dice, porque probablemente lo estés pensando, algunos de los que están viendo lo están pensando, lo que dice, pero aquí hay muchas necesidades de inversión, por ejemplo, en obra pública. En efecto, justo. Es que no es que no leamos la mente, es que todos pensamos igual. Así es. ¿Y por qué en efecto, en lugar de llevar la plata al extranjero? Correcto, esa es una buena pregunta. ¿Por qué no se mete en obras? Vea, yo le voy a decir, nosotros en Costa Rica, yo tengo... Fideicomisos para una cosa. Yo tengo, qué sé yo, más de 15 años o 15 años de estar diciendo la necesidad de invertir en obra pública en el país y que utilizar una parte de los recursos que se puedan tener de las pensiones para poder desarrollar obra pública, tanta necesidad que hay en el país. No, y uno como ciudadano, si a mí me dicen que mi plata que tengo yo depositada es para arreglar la calle que pasa frente a mi casa, seguro me contento bastante. No, o si vos vas a pagar un peaje, digamos, seamos claros, si estás clara que ese peaje está contribuyendo no solo a tener la carretera buena, sino que está contribuyendo a financiar tu pensión, yo creo que seríamos más conscientes en eso. ¿Qué es lo que uno ve que está pasando, lamentablemente, o que ha pasado en este país? Necesidades hay muchas, me parece a mí. Hay muchas necesidades que creo que son evidentes. Lamentablemente, en muchos de los casos, no se ha podido estructurar de manera adecuada la forma como podemos nosotros canalizar esos recursos de manera segura para financiar esos proyectos de inversión. Son temas que tienen que discutirse de parte de Popular Pensiones y creo que de las operadoras en general hay apertura. Algunas veces nos han dicho a nosotros
que es que somos muy caros, en el sentido de que cobramos, o sea, que buscamos una tasa de retorno Muy alta. muy elevada comparada. Ah. Vamos a ver, yo creo que nosotros siempre buscamos maximizar los retornos de las inversiones que hacemos, porque a final de cuentas es la plata tuya, y es la plata de las personas que nos están viendo. Pero yo creo que en estos casos hay otros beneficios adicionales donde se pueden ajustar y discutir estos elementos de tasa, en el sentido de que vos estás invirtiendo en obra pública, eso te genera encadenamientos productivos, como por ejemplo generación de empleos primarios, secundarios y demás, y eso te aumenta la base material y al final de cuentas genera un retorno importante para los fondos de pensiones. Es un tema que tiene que llegarle su hora en el cortísimo plazo. Nosotros tenemos esa disposición y yo creo que eventualmente lo podemos hacer. Pero sin embargo, don Roger, me surge una duda. Sí, claro. Porque dice usted que hace 15 años andan analizando el tema. No, que yo tengo 15 años. Bueno, pero por eso, pero ya la inquietud anda en el aire, Sí. probablemente de su persona y de otros jerarcas, de otras operadoras Así y otras entidades bancarias. ¿Por qué no se ha podido concretar nada? ¿Y qué se requiere? ¿Una ley? Más que voluntad, ¿se requiere una ley? Yo siento que no se requiere ninguna ley. Yo siento que lo que se requiere es una voluntad política bien entendida. Bueno, donde pero cuando andan buscando plata las autoridades. Es que el punto es donde puedas articular, esos son proyectos complejos que tienen que articular diferentes sectores, tienen que articular, nosotros por ejemplo, las operadoras seríamos como la última parte de todo el proceso, porque es los que tienen la plata para poder invertirla, ¿verdad? Antes de eso tienen que estructurarse los proyectos, tiene que coordinarse, tiene que darse las estructuraciones financieras, tiene que darse la articulación de los diferentes elementos para hacerlo. Y yo creo que en esa parte en Costa Rica se ha escogido más un modelo que tiene que ver con el financiamiento, qué sé yo, con organismos bilaterales o con algunos otros esquemas de financiamiento que de la estructuración financiera para que nosotros podamos generarlo. Que yo no estoy en contra de esas formas de financiamiento, creo que esas formas de financiamiento también funcionan, pero que deberíamos de trabajar más en esa otra parte. Como te digo, hay gente muy interesada desde el CONACYT hasta otras personas, Claro. para hacer estas cosas. Yo creo que tenemos que montar algo, nosotros mismos estamos trabajando en algo de esto para poder... ¿Cuándo estaría ese proyecto listo? ¿Para el nuevo año de repente? Vamos a ver, no sé, digamos, ahí habría que ver... Apresurada, Marielos, pero... No, yo creo que como país, y lo digo con toda la transparencia, este tema va a tener que ser retomado. Y ya el otro año, o sea, vamos a ver, voy a decir algo, el otro año ya entramos otra vez, que el otro año hoy es en... Año político. 15 días, ¿verdad? Y vamos a entrar a la Y etapa ya vamos a política. echar Otra vez a la etapa política. Ahí lo que hay que tratar de hacer, y yo lo decía y lo hablaba un día de estos, o sea, porque igual vamos a volver a tener el tema de la palestra de discusión nacional, de la obra pública. Ahí lo que hay que tratar de hacer es, por lo menos de parte de nosotros, tener algo bien estructurado, que nosotros esperamos tenerlo este año, para decir, bueno, este es lo que consideramos que puede ser el camino y la ruta donde podemos avanzar. Pero definitivamente hay que hacerlo. Ahora, y eso no implica que no puedas invertir en otras cosas, ¿verdad? Bueno, ¿dónde más diversifican inversiones? Nosotros tenemos portafolios bastante diversificados, yo creo que eso es importante porque diversifica los riesgos. Tenemos en mercados internacionales, como lo decíamos, pero por lo menos en el caso de Popular Pensiones, no es que en mercados internacionales invertís en una empresa, sino que invertís en un conjunto de empresas, digamos, de tal forma que se mantenga equilibrado esto. En Costa Rica tenemos inversiones en el Ministerio de Hacienda, como la mayor parte de los inversionistas nacionales, el 90% de las emisiones costarricenses son del Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Ahí tenemos inversiones y tenemos inversiones en el privado, que ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Justamente ahí hablamos de riesgos. Vamos a ver, aquí en el país... ¿Qué entendemos Veamos, por privado? ejemplo, le comento, en el país, cuando yo digo que hay que tener cuidado, es que
en Costa Rica no hay muchas emisiones privadas. Y recientemente este año hemos tenido 2 eventos complejos, ¿verdad? Uno fue la intervención de COPE Servidores, ¿verdad? Y el otro fue la intervención de Decifig. Y los inversionistas que tiran plata ahí tienen sus problemas, digamos. Muy serios. Pero al final de cuentas, cuando vos ves los análisis de riesgos que se podían hacer, las operadoras no tenemos en COPE Servidores, no podemos invertir en cooperativas. Entonces, cuando vos ves los análisis de riesgos que se hacían, los análisis de riesgos estaban bien. Entonces, yo creo que también hay una discusión, y esta es una opinión muy personal, de qué es lo que podemos o qué es lo que pueden reflejar esas empresas para que los inversionistas tomemos las mejores decisiones. Cuando uno revisa, por ejemplo, el caso de CIFIC, que yo sé que no es el tema de esta entrevista, hace 4, 5 meses, 6 meses, usted revisa el índice de suficiencia patrimonial y las calificaciones de riesgo y estaban perfectas. No, hay discusiones ahí. De CIFIN y COPE Servidores. O sea, yo no soy financista, pero soy ciudadana y me preocupo por mi bolsillo y los bolsillos de los otros. Así es. No puedes entender cómo una organización que además está regulada, que además sacaban al gerente como el de gerente del año, no sé cuántos años, y tenían una ostentación importantísima, ocurrió lo que ocurrió. Esas son las cosas que hay que revisar, digamos, como lo digo, no es un tema sencillo, es un tema complejo, no es un tema. Pero definitivamente son temas que hay que revisar. Ahora, desde el punto de vista de las inversiones, ¿qué es lo que hace uno? Uno lo que hace es tratar de mantener portafolios equilibrados para que situaciones de este tipo, cuando se materializan los riesgos, porque los riesgos se materializan, las cosas pasan, efectivamente se puedan dar los equilibrios suficientes de tal forma que no te afecte o que no te golpee tanto y que puedas seguir manteniendo esa rentabilidad. Es que es lo que nosotros hemos hecho. Eso justo le iba a preguntar, ahí están ustedes equilibrando riesgos, digamos. Ahí están los resultados. Esos son buenos ejemplos, digamos, y no es que tuviésemos, porque del ROP no teníamos inversiones ni en Decific ni en COPE Servidores, pero nosotros sí tratamos de mantener portafolios bien equilibrados para que estas situaciones puedan ser diluidas, por decirlo de alguna forma, en la estructura total del portafolio y el crecimiento de largo plazo de las rentabilidades se sigan dando. Y yo creo que ese es el éxito, y desde Popular Pensiones creo que, y está demostrado, tenemos una fortaleza ahí. Ahí hay otra cosa que es importante mencionar, que es un tema que no es que las inversiones se hacen como se le ocurra a Roger o como se le ocurra al director de inversiones. Evidentemente hay un marco normativo general, desde la Ley de Protección al Trabajador, está el Reglamento de Gestión de Activos, están diferentes comités de riesgos e inversiones que tienen externos, digamos, a la operadora, que revisan todos estos procesos. Y yo creo que eso es fundamental para darle tranquilidad a la gente. Está la regulación. O sea, la regulación es importante, claro, es necesaria, es determinante. Claro que es y vea que yo soy regulado y es fundamental para establecer los límites, parámetros y la fiscalización. Y hay una cosa que vos dijiste antes que me parece importante, de ese amigo tuyo que revisaba los estados de cuenta todos los días. Los ciudadanos en general deberíamos de hacer eso siempre. Deberíamos. Como decimos, yo no lo hago. Yo conozco a uno, pero ese era meticuloso. Veía, hay que hacerlo. Incluso se acordaba lo del mes anterior y lo del mes presente. Y si tenés una duda, ir a la operadora. O sea, ir a la operadora, ya sea físicamente, mandar un correo, por teléfono, hay N medios ahora. Bueno, vos como comunicadora lo tenemos. ¿Y el de servicio al cliente es bueno? El servicio al cliente es muy bueno. Y tenemos la obligación, la responsabilidad y también la disposición para dar esas atenciones a las personas y aclarar cualquier duda que la gente tenga. Don Roger, hablemos un poco más en detalle de la operadora de pensiones del Banco Popular. Sí. La más grande, con mayores afiliados. Algunos dicen que a veces que la gente se quedaba de manera obligatoria en el Banco Popular, pero ¿qué es lo que usted explica? ¿Por qué la más grande? ¿Y cómo hacen para mantener a los ciudadanos y para atraer a nuevos ahorradores? Vieras qué buena esa pregunta, y me gusta que la hagas,
porque efectivamente hay afiliación automática, digamos, pero no solamente la tiene Popular Pensiones, la tiene Popular Pensiones y la tienen otras operadoras en términos del FCLK. Y uno se puede pasar. Y uno se puede Uno pasar. se puede pasar. Pero cuando uno revisa nuestra estructura, hay una parte que es del portafolio que es aproximadamente un 20% que puede constituir, o 25% que puede constituir esa afiliación automática, pero todo el resto del portafolio, que estamos hablando de un 75%, digamos, ha sido cosecha, digamos, propia de la operadora, el esfuerzo de los equipos de ventas y el esfuerzo de penetración en el mercado. Nosotros lo que hemos dicho y lo que decimos son cosas que son fundamentales. En Costa Rica nosotros nos fijamos mucho en los rendimientos, eso es importante. Y yo creo que es determinante porque te ayuda a tener una mejor pensión, pero no es lo único en lo que hay que fijarse, ¿verdad? Digamos, porque... Bueno, ¿qué me ofrece a mí el Banco Popular? Ahí voy. Entonces, no es lo único que hay que fijarse. Hay que fijarse en la atención y en la calidad del servicio que se te da. Y la calidad del servicio que se da no solamente pasa por el trato que te da el ejecutivo o por el trato que vos obtenés cuando vas a la operadora o cuando te llamen, sino por la eficiencia del servicio que vos tengas cuando mandas un correo, cuando haces una consulta por algún canal virtual, cuando haces una gestión. Esas cosas, el servicio es determinante y es fundamental para nosotros y hemos tratado de invertir mucho en esa parte y yo creo que eso nos ayuda. Otro elemento, aparte del servicio, que es la solidez que pueda tener o que tenga la operadora. La operadora es una operadora, como lo dijimos anteriormente, grande, robusta. De hecho, cuando pasan situaciones como la del 2022, somos los que estamos en la palestra porque evidentemente somos como los más visibles. Y los que tienen más gente. Y los que tenemos más personas. Entonces, pero esa principal, esa solidez, digamos, se muestra, digamos, en el tamaño. Digamos, tenemos casi un 40% de activos y casi un 58% de las personas se encuentran afiliadas a nosotros. Y después también yo creo que hay un tema que es importante, que es hay un equipo profesional especializado en la toma de decisiones para tratar de garantizar y darle tranquilidad y paz, digamos, a las personas. Y tenemos un reto ahí, que es el quinto elemento que iba a mencionar, vos lo dijiste. Tenemos un reto que es no solamente capturar a las personas ya como uno, que ya está, ya nosotros ya hemos rodado más, ¿verdad? Pero nos falta. No, todavía falta. No ha terminado esto. Todavía falta mejenga, digamos, si Dios quiere. Pero el otro tema que tenemos, que es el reto, es capturar a las poblaciones jóvenes. Resulta ser que con la revolución industrial, la revolución tecnológica, los mercados laborales se han redefinido. Ya trabajar no es ir a un lugar, trabajar ahora es una circunstancia. Los jóvenes de ahora llegan, abren la computadora y trabajan en un parque, digamos, y ya cierran la computadora. En la playa, o sea, hay una flexibilización del mercado laboral natural por las condiciones y el desarrollo tecnológico que nosotros estamos teniendo. Esas poblaciones no están necesariamente cubiertas por la seguridad social y ni siquiera están pensando muchas de ellas en una pensión. Le agrego, don Roger, que estadísticas del INEC recientes dicen que todos esos jóvenes no ven importante, y a mí me parece un poco grave. ¿Sí? Y dirán que seguros porque Marielos está vieja, pero que no creen en comprar casa, no creen en tener seguro social. Así es. Y tampoco tener pensión. Bueno, así es. ¿Y qué pensás para el futuro? No estás pensando en nada de esas cosas. Por Dios. Entonces, ahí como institución, la operadora Popular Pensiones, tenemos un reto importantísimo. ¿Cómo generar vos productos atractivos claro, que les llame la atención a ellos y que efectivamente puedan capturarse? Capturarse, me refiero yo a que puedan tener, por ejemplo, un plan voluntario que les resulte importante. Y cómo meterles a ellos el tema de la importancia de tener una pensión para el futuro. Te doy otros datos, ahora que estábamos hablando de datos. En Costa Rica, la población costarricense es una población de un envejecimiento acelerado.
parecido al de Chile, digamos. Nosotros en menos de 20 años vamos a tener más del 20% de la población adulta mayor, y antes lo hablábamos fuera de cámaras, eso es gracias a la seguridad social, que tenemos que revisarla y todo lo demás. Pero funciona. Pero funciona y ha funcionado funciona. a ese nivel. La tasa de fecundidad en este país es de 1.3. Va a la baja. Y va a la baja. Somos un país de baja fecundidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en el corto plazo? Y porque la vida se va rápido, los años pasan. Vas a tener una población adulta mayor, digamos, que no va a tener una fuente de ingreso en este caso. Y eso genera un impacto, en las finanzas públicas, porque al final de cuentas el Estado va a tener que hacerse cargo de eso. Entonces, por eso, atender poblaciones jóvenes, teniendo esa realidad, es tan importante en estos momentos. ¿Y están generando productos? ¿Están logrando la atracción de Estamos trabajando precisamente en eso, creando algunos focus group, digamos, donde efectivamente podamos redefinir eso. Yo sé que la superintendencia está trabajando en la redefinición de un reglamento de voluntarios para hacerlos más flexibles, para poder tener, digamos, una posibilidad de atraer gente. Yo creo que en eso tenemos que hacerlo definitivamente. Estamos en el Mundo CR y nos acompaña don Roger Porras, gerente de la operadora de pensiones del Banco Popular. Hay un tema que también todos preguntamos, porque, bueno, lo vemos todos los días y nos afecta de una u otra forma. El tipo de cambio, ¿cómo ha favorecido, influido, afectado el fondo de pensiones? Muy interesante. Hay elementos que afectan. Todos pensamos en eso, Roger. Sí. Todos nos levantamos a ver el tipo de cambio. Yo antes, yo iba a contar una anécdota. Mi papá es educador, es de esos educadores viejos, entonces cada vez que tenía un ahorrito iba a comprar dólares, siempre lo hacía así. Y entonces me decía a mí que cuando el tipo de cambio andaba como en 6.50... Estaba contentísimo porque tenía un montón de plata. Tenía un montón de plata. Entonces me decía, y comenzó a bajar el tipo de cambio, y me decía a mí, y Roger, ¿cómo cuánto crees vos que va a estar el tipo de cambio, papi? Eso es una lotería, digamos, uno en realidad no puede saberlo. 6.25, 6.30... No, me perdió la fe después de una, digo yo. O sea, jamás, creo que nos imaginábamos que llegara a estos niveles. Yo creo que ningún economista de este país o ningún modelo, bueno, no sé si los del Banco Central hubieran adivinado llegar ahí. El tipo de cambio definitivamente afecta a las inversiones que usted tenga. Si usted tiene un portafolio o un conjunto de activos dolarizado, o sea, lo tiene en moneda del dólar, evidentemente cuando se aprecia el colón, que es lo que ha venido pasando, el dólar se vuelve más débil, entonces el portafolio tiende a valer menos. Eso es una realidad. Y aquí lo que ha habido en los últimos años es una apreciación de la moneda. Entonces, efectivamente, para los portafolios dolarizados, tienen un efecto negativo, digamos, en este caso, porque hace que valga menos. O inclusive cuando vos tenés inversiones en los mercados internacionales, que son inversiones que haces en dólares principalmente, y usted trae esos recursos para calcular la rentabilidad, usted tiene que colonizarlos, ¿verdad? Perdón ahí. No se preocupe, estamos con don Roger Porras de la Popular Pensiones. Estamos en el Mundo CR conversando de temas de interés para toda la ciudadanía costarricense. Muchas gracias. El clima nos pone a toser. Estoy fatal. Yo también estaba con unas toses, y pero... el clima es como una alergia, digamos. Bueno. A mí me da alergia y bueno, ya que estamos en esta camaradería, por dicha ya no está lloviendo porque andábamos todos peores. Así es. Entonces, cuando usted trae recursos de afuera, usted tiene que colonizarlos, entonces eso también te afecta. Ahora, si tenés un portafolio más en colores, te beneficia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Lo que ha pasado con nosotros en Popular Pensiones es que, si bien es cierto, ha habido una apreciación de la moneda, esa apreciación ahora ha sido menor, ¿verdad? Y los otros elementos, como el tema de los mercados internacionales, la baja de las tasas de interés en el mercado local y las inversiones que hemos hecho, pues efectivamente más que compensan digamos, ese efecto sobre las inversiones y nos permite tener un efecto positivo al final de cuentas.
Don Roger, todo muy interesante. Yo quiero decirle que me alegra mucho como ciudadana, entre otras porque mi plata está en Popular Pensiones y uno tiene que estar vigilando, ¿verdad? Como, Así tiene que ser. y dándole seguimiento. ¿Qué esperan para el 2025? Bueno, ya me habla usted de atraer a la gente joven, me parece muy importante. Los jóvenes están con otros parámetros, pero también se van a hacer viejos en algún momento. Así es. ¿Cómo esperan crecer? Bueno, de repente podrán salir estas inversiones en obra pública costarricense. ¿Cuál es la expectativa para el nuevo año? Que además, como decíamos antes, año político, ¿verdad? Es un año político, y para el 2025 también lo decíamos, ya solo faltan 15 días, digamos. No, el otro año es casi mañana. Es casi mañana. Vamos a ver, nosotros tenemos varios proyectos que me parecen importantes en la operadora, que son ejes que vamos a trabajar. Uno es, ya los mencionaste, dos de ellos. Un eje que nosotros vamos a trabajar es tratar de definir ya y concretar productos que nos permitan tener una orientación, capturar más a ciertas poblaciones jóvenes sin dejar de tratar las otras poblaciones, ¿verdad? Que efectivamente son afiliados de nosotros y tenemos que seguirle dando mantenimiento a eso y servicio, digamos, a las personas. Creo que el tema de obra pública es un tema al cual le vamos a entrar, digamos, en la discusión nacional, tratando de concretar algo y de guiarlo, digamos, hacia algún factor importante. Creemos necesariamente en tratar de tener una mayor participación de mercado. Es como volver a retomar a nuestros afiliados, decirles aquí estamos, tengan confianza, digamos, estamos creciendo y tratar de atraer más personas. Ese es un reto importante. Yo debo decir que sí mandan comunicaciones periódicas. Y la idea del otro año es hacerlo de manera sistemática, fuerte, tratando de colocar y posicionar muy bien el nombre de Popular Pensiones a nivel nacional como la opción más exitosa que pueda escoger a alguien en el tema de las operadoras de pensiones, y en términos de la gestión de inversiones es tratando de seguir siendo eficientes con y apegados a nuestra planificación estratégica de activos, poder, darle un retorno importante, adecuado y sostenido a nuestra afiliación. Yo creo que ahí vamos a estar, digamos, el otro año, y esperando de ser exitosos para poderle seguir satisfaciendo las necesidades a la afiliación. Me abre una pregunta que de repente es sencilla, pero que muchos también deben estarse planteando. ¿Trabajan ustedes de la mano con el Banco Popular como tal o son como otro país? No, nosotros somos un conglomerado. Digamos, el banco es un conglomerado. Tenemos una coordinación permanente con nuestra gerente, con doña Gina y con las estructuras de gobierno. Tenemos una cobija ahí de... El Banco Popular es muy diferente. Es un banco diferente. Es un banco diferente. Yo creo que es una de las conquistas importantes de los trabajadores. Ajá. Es como todo, o sea, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que trabajar, pero el modelo, y yo soy un fiel convencido del modelo, lo digo. A mí me gusta el modelo. Digamos, y el modelo es de poder generar utilidades, recursos de tal forma que se puedan canalizar a proyectos sociales, digamos, a proyectos de banca social, que efectivamente van a favorecer y van a ayudar a muchísimas familias costarricenses. Entonces nosotros sí trabajamos de manera coordinada, digamos, con ellos en la sombrilla que nos cobija y en la marca, digamos, popular, ¿verdad? Entonces el Banco Popular, Popular Pensiones, y ahí lo hacemos, por supuesto. Don Roger, ha sido un gusto. Tal vez en el nuevo año, que es en 15 días, lo volvemos a llamar para que nos cuente un poco de esos nuevos proyectos y cómo van concretizando y convenciendo más ciudadanos de la necesidad de tener y de estar cotizando para futuras pensiones, sobre todo los jovencitos, porque a veces a unos jovencitos se le olvida que el futuro está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Yo escuchaba una definición de envejecimiento y decía que uno envejece desde que nace, y es cierto. Sin duda alguna. Eso es una realidad biológica, digamos. Pero además de biológica, Roger, ahora que estamos en estos temas de fin de año, que hablamos de reflexiones y demás, también cuando está la gente muy joven, se le olvida que se va a hacer viejito y se le olvida que va a ser grande y que le van a dar enfermedades y demás, ¿verdad?
Y yo no los culpo, te voy a decir por qué, porque uno fue joven y tal vez uno joven tampoco También andaba en la misma onda. Pero hay que hacer un esfuerzo por la educación previsional, que ese es un tema determinante para poder sostener nuestro sistema de seguridad social costarricense. Yo quiero que usted le envíe un mensaje al pueblo de Costa Rica ya en vísperas de terminar un nuevo año. Lo que quisiera decirle yo al pueblo de Costa Rica es que este es un país, y lo hablábamos creo que al principio, es un país que ha logrado alcanzar altos estándares a nivel internacional que se han reflejado en el crecimiento de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Que hay muchas cosas que mejorar, que probablemente hemos estado en momentos de crisis o estamos en momentos de crisis, digamos, que es una palabra que no me gusta usar mucho, pero que como país creo que debemos de retomar lo que efectivamente nosotros hemos sido, que es un país que debe de tener una importante inversión social, ¿verdad? Y en el tema de las pensiones, tener claro que es un ahorro previsional de largo plazo y que el beneficio siempre se va a reflejar. Muchísimas gracias a don Roger por referente Popular Pensiones. Que tenga un hermoso año. Igualmente, un placer y muchas gracias, Marielos, por invitarme. Estamos a la orden. Siempre a la orden y que todos ustedes también tengan un hermoso año. Muchas gracias.